La pregunta es, ¿cuál es la gran importancia de la salida de Egipto? De hecho, vemos en montones de rezos, en el Kiddush en Shabbat, en los rezos de Yom Tov, de Shabbat también los rezos, constantemente decimos Zeicher Letzias Mitzrayim. Esto que estamos haciendo es un recuerdo de la salida de Egipto. ¿Por qué tanto lío con la salida de Egipto? En la Haggadá también, en Pesaj, ahora que nos acercamos a Pesaj, en la Haggadá también está escrito que cada generación, y esto está sacado de las palabras de nuestros sabios de la Mishnah, en cada generación no debe verse a sí mismo como que uno salió de Mitzrayim, de Egipto. ¿Cuál es toda la gran importancia de este evento? Y hay varias explicaciones. El Sefer HaChinuch, el libro de la educación escrito en el año 1300 aproximadamente, él trae una idea muy interesante. Él dice que la salida de Egipto es una de las columnas centrales de la fe judía, porque a través de la salida de Egipto nosotros podemos ver que el mundo es nuevo, es decir, el mundo fue creado por Dios hace 5777 años, no es eterno como solían decir algunos filósofos griegos, sino que el mundo es renovado por Dios constantemente. ¿Cómo vemos en la salida de Egipto que el mundo es renovado por Dios? Porque vemos que Dios hizo grandes milagros y grandes maravillas contra la naturaleza del mundo, diferente a lo que el mundo se dirigía, las 10 plagas, la apertura del mar y así sucesivamente, todos los eventos maravillosos que fueron llevando a la salida de Egipto. Entonces podemos ver que Dios es el dueño del mundo, Dios es el creador del mundo y maneja el mundo a su placer, como Él quiere. Esta es la explicación de la importancia fundamental, de vuelta como columna central del judaísmo, la salida de Egipto, y por eso lo mencionamos en tantos rezos. El Maharal de Praga trae otra idea, muy interesante también. No habla exactamente de la misma pregunta, cuál es la importancia de la salida de Egipto, pero sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Y el Maharal de Praga se plantea una pregunta, un problema. ¿Por qué decimos que somos libres en la salida de Egipto si en realidad estamos en el Golus, estamos en el exilio, constantemente sufriendo? En la época del Maharal de Praga, en Praga mismo y fuera de Praga también había grandes sufrimientos de los otros pueblos contra el pueblo judío, etcétera. ¿Qué significa que somos libres? Entonces, Maharal de Praga trae la siguiente idea. El pueblo judío es libre esencialmente hablando. Es decir, en la salida de Egipto se inyectó y se plantó en cada Yehudí el concepto de la libertad. De manera tal que, independientemente de la situación en la que se encuentre, el Yehudí es libre de por sí. Ahora bien, ¿en qué consiste esta libertad? El Maharal de Praga no explica exactamente, pero a lo que se refiere es que a través de la observancia de Torah y Mitzvot, es que la persona sale a la libertad. Es decir, la persona se supera a sí mismo a través de vincularse con Dios. Somos seres humanos, somos el top, por así decir, de toda la creación. Están los objetos inanimados, están las plantas, están los animales y el ser humano. ¿Cuál es la forma de superarse de cada una de estas cosas? Los objetos inanimados, minerales, por ejemplo, se superan entrando y siendo parte de las plantas. Las plantas se superan siendo parte de los animales a través de que las comen. Los animales se superan a través de ser parte del ser humano, a través de comerlo, y el ser humano se supera a través de conectarse con Dios. Y la forma de conectarse con Dios es a través de la Torá y las mitzvot prácticas, concretas, y esta es la explicación hasídica, por así decir, basada en las ideas del Maharal de Praga, la explicación hasídica de la salida de Egipto. No solamente en cada generación uno tiene que verse a sí mismo como que salió de Egipto, sino que inclusive en cada día, en cada instante. Porque el concepto de la salida de Egipto es esta idea de la superación personal constante, la conexión con un Dios infinito, y por lo tanto hay infinitos niveles de conexión con Dios, y esta superación, esta elevación, se logra a través del estudio de Torah y de la observancia de las mitzvot. Por eso es que es tan fundamental este concepto de la salida de Egipto, porque en esto consiste el trabajo del ser humano aquí en la tierra, superarse y conectarse con Dios.